Bienvenidos todos, nos da muchísimo gusto tenerlos a la primera sesión del curso de subestaciones eléctricas que va a dar el ingeniero Juan Pablo Martínez. Mi nombre es Dulce María Ventura, soy la representante del grupo de Women in Power de los capítulos técnicos de potencia y energía, específicamente del capítulo que es un joint chapter de las secciones Guanajuato y Querétaro. Para quienes no conocen qué es el IEEE y qué somos nosotros, bueno, les comentamos que el IEEE es la asociación más larga de ingenieros que existe alrededor del mundo. Geográficamente está dividida en 10 regiones, está presente en 160 países. Nosotros pertenecemos a la región RNB, que pertenece a toda América Latina. IEEE cuenta con 39 sociedades técnicas, la segunda más larga es la de potencia y energía, a la cual nosotros pertenecemos, y tiene tanto grupos profesionales como capítulos estudiantiles. Este evento está hecho en colaboración entre el capítulo técnico y un capítulo estudiantil. Además, tiene 4 grupos de afinidad. Les presento un poco más o menos la jerarquía. En este caso les estoy presentando de sección Querétaro, que es donde yo pertenezco. La siguiente sesión de Guatemala les hablaremos cómo está representada. Está la sección, 2 capítulos profesionales, ramas estudiantiles y 3 grupos de afinidad con los que contamos. IEEE se ha caracterizado por ser o por ayudar a mantener a los diferentes ingenieros o personas que estén interesadas en diferentes áreas de la ingeniería, sobre todo en electricidad y electrónica y las ramas afines, para estar actualizados. Existen más de eventos culturales, eventos técnicos que se están haciendo por la pandemia de manera virtual. Tienen muchos documentos técnicos, entre ellos la revista Spectrum, es de las que más se reconoce, que está galardonada. También en la región tenemos el noticiero, que busca dar a conocer todo lo que se hace a nivel Latinoamérica de los avances. Hay varios estándares y diferentes oportunidades. En el caso específico de el capítulo técnico Potencia y Energía, es el capítulo que va a abarcar todo lo que es generación, transmisión y distribución y ramas afines. Es de los pocos capítulos, es que el único que tiene su revista en español debido a la importancia de la región y que cuenta con un centro de información para los miembros. El grupo de afinidad para mujeres, Mujeres en Ingeniería, busca que tanto hombres como mujeres puedan seguir ayudando a que las mujeres sigan estudiando y desarrollándose dentro de la ingeniería y de la industria. En el caso concreto del grupo al que yo pertenezco, es la unión entre PES y WIE, y con lo tal buscamos que se apoyen a las mujeres en el liderazgo, pero concretamente en el sector eléctrico. Ok, les dejamos nuestras redes sociales. Debido a la gran demanda que tuvo esta charla, tuvimos que hacer un Facebook Live. Entonces, les pedimos que consideren eso por si luego quieren volver a checar la charla. Ahí están las redes sociales en donde nos pueden encontrar. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito a cómo va a estar organizada esta charla. Bueno, en principio les vamos a pedir que todas sus dudas sean vía chat. ¿Ok? Vamos a estar ahí checando todas las preguntas y se va a dar tiempo al final. La charla está pensada que sea de hora, hora y media, y al final se va a dejar una media hora de preguntas y respuestas. Por eso sí es importante que en el chat nos pongan todas las dudas que tengan. Vamos a dar una constancia a las personas que participen en ambas sesiones. Para ello van a estar llenando unos formularios. En un ratito vamos a subir el primer formulario y en la última sesión darán una evaluación de todo el curso. Como les dije, estamos transmitiendo vía Facebook Live y después se va a subir por el YouTube. Al final se les va a mandar el material del curso. Ahorita cuando introduzca el ponente les va a explicar un poco qué material les vamos a mandar. Y les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados. ¿Ok? Entonces de esta manera yo presento al ingeniero Juan Pablo Martínez, quien es especialista en sistemas eléctricos de potencia con certificaciones en calidad de la energía, sistemas de tierra, termografía y mantenimiento correctivo e instalaciones eléctricas. Bienvenido, ingeniero, todo suyo. Muchas gracias, maestra Dulce. Buenas tardes a toda la audiencia. Esperemos que cumplan las expectativas toda esta pequeña charla. Es un poquito corta para
para todo la amplia materia que es la electricidad, pero esperamos abarcar lo mayor posible. Voy a compartir mi presentación. Antes de eso, voy a más o menos platicarles un poquito de la dinámica que va a ser el compartir la información. Va a ser, como decía el flyer, dos citas que vamos a tener, dos charlas, una el día de hoy que fue a las 3 de la tarde y el día 26 de marzo a la misma hora. Tenemos dos presentaciones para abordar todos los temas y vamos a compartir la información al final. Como decía bien la maestra Dulce, si tienen dudas, vamos a tratar de contestar todas sus dudas lo más acertado posible y si nos la pueden exponer en el chat y nosotros vamos a enfocar la plática del 26 de marzo, la vamos a enfocar más que nada a resolver las dudas y también a los temas que se nos puedan quedar un poquito rezagados en esta pequeña charla. De acuerdo a sus dudas, vamos a hacer la mitad de la presentación para el 26 de marzo, entonces sí es importante que le demos continuidad a esta pequeña charla, aparte de que va a ser muy interesante. Sin más preámbulo, pues voy a empezar a compartir nuestra presentación. Con su permiso, maestra. Sí, adelante. Aquí solo decirles que esta charla estuvo pensada para los alumnos del Instituto Tecnológico de Querétaro, pero debido a la importancia, por eso lo abrimos y todos ustedes están presentes. Por eso es que dicen que están conversando los alumnos. Si tiene problemas, me dice para Gracias. compartir. Adelante. Nada más si me pudiera confirmar que se esté compartiendo. Yo todavía no la veo. Voy a dejar de compartir yo. Ya la veo. Listo. ¿Listo? Muy bien. Ya la vemos. Adelante, ingeniero. Muy bien, pues como lo habíamos comentado, pues la charla es sobre subestaciones eléctricas. Es un tema muy importante. Les voy a platicar un poquito de nuestro currículum. Nosotros somos una empresa que se llama DEM, son Diagnósticos Energéticos de México. Nos dedicamos básicamente, nos especializamos en la calidad de la energía. Tenemos ya una trayectoria de 5 años realizando estudios de calidad de la energía. La importancia de estudios de calidad de energía es más o menos generar un diagnóstico real de las plantas eléctricas, más enfocado a lo que es el área industrial. Este tema pues es tan amplio que genera mucha experiencia en todos los ámbitos, como se tiene que generar una resolución de problemas de la calidad de la energía, pues va desde el suministro eléctrico hasta la más pequeña carga que esté conectada, ¿no? Hasta hay veces que los problemas que abordamos son parte de las luminarias que existen y que están instaladas. Además, pues nos dedicamos a los proyectos eléctricos. Un servidor, ya tenemos 5 años también en el ámbito. Tenemos ya una trayectoria corta, pero certeras. Entonces, nos gusta nuestro trabajo, lo que nos ha hecho poder llegar a un ámbito donde diario se aprende algo, ¿no? Y siempre vamos a poder generar información que nos da mucho gusto compartir. También tenemos experiencia en sistemas de tierras, en proyectos de ahorro de energía, en estudios de coordinación de protecciones, en las resoluciones 151, que es el código de red, y pues estamos certificados en termografía. Nosotros, nuestro propósito, nuestra misión es llegar a ser un referente en la industria eléctrica y poder, aparte de compartir nuestros conocimientos, poder llegar a ser una gran institución que se codee con la maestra Dulce muy seguido en cuanto a capacitaciones y todo eso. Vamos a empezar con nuestra práctica, ya de que pues es mucha información. Va a compartir la maestra, va a compartir la información ya vía YouTube, vía Facebook Live, por si quieren consultar más tarde la información y puedan ustedes
tener la menor dudas posibles. Que como quiera, cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las contestamos en el chat. El día de hoy vamos a abordar temas sencillos pero demasiado complejos, como es el diseño de una subestación, el mantenimiento de una subestación, transformadores, materiales conductores y aislantes, todo para que si hay ingenieros eléctricos aquí en nuestra pequeña charla, puedan sacar todas esas dudas que tengan, que a lo mejor en la teoría o en los libros no encontremos y que son más fáciles resolver ya en la práctica, ¿no? Como les comentaba, pues tenemos experiencia en las instalaciones eléctricas, ya nos ha tocado diseñar e instalar algunas subestaciones, más que nada en la parte del bajío del país, y es donde tenemos nuestros clientes seguros. Nuestro mantenimiento, también somos una empresa que se dedica a los mantenimientos de las subestaciones eléctricas, los transformadores, todo el sistema eléctrico de potencia. Entonces les vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia. Traigo preparada la información más o menos con un ejemplo práctico y un caso que nosotros tuvimos en un mantenimiento, en un servicio que realizamos. Entonces los valores que veamos de dicho mantenimiento pues van a ser reales, ¿no? Algo que les va a ser de gran ayuda para el momento de que ustedes puedan realizar hasta un mismo proyecto de mantenimiento, ¿no? Los transformadores pues hoy en día son el corazón de la planta, son lo que nos dan la energía suficiente para que todos los procesos no puedan resultar, para que se generen todas las maravillas tecnológicas que resultan de tener un suministro de energía eléctrica y poder hacer las empresas, ¿no? Y al final, pues, básicamente, pues, para concluir con materiales conductores y aislantes, que son el restante de las partes para una subestación eléctrica. Me comentan que algunos no tienen audio. No sé si quiera. Sí, ya les estamos diciendo que tienen que, en la parte de abajo donde ven el microfonito, tienen que darle audio por computadora. Adelante. Muy bien, listo, gracias. Pues vamos a empezar con las subestaciones eléctricas. Más o menos vamos a realizar una introducción pequeña, más que nada para las personas que nos encontramos en México. Pues el Sistema Eléctrico Nacional pues tiene aproximado de 45 millones de clientes que deben de tener un suministro eléctrico seguro, confiable, aparte de los usuarios básicos que son de tener nosotros siempre nuestros 127 volts en nuestro contacto de nuestra casa. Hay demandas más grandes, como lo que es una empresa que es parte de nuestra sociedad, y se tiene que darle un suministro eléctrico permanente, continuo, con una calidad excepcional. Muchas veces en los proyectos eléctricos de las grandes industrias es factor importante el suministro eléctrico. El país donde tengan un mejor suministro eléctrico básicamente es donde van a preferir invertir. Una empresa nunca de la talla ya de un suministro grande de más de 3 megawatts, como lo estamos exponiendo en la imagen, va a buscar siempre tener un suministro eléctrico continuo y sin afectaciones. ¿Cuántas veces nos han pasado que por el suministro eléctrico ya se nos descompuso el refri, ya se nos descompuso los aparatos electrodomésticos? Para una empresa, pues es a gran escala esto, ¿no? A veces en nuestra casa, uno de los aparatos electrodomésticos más caros que tenemos, pues son todo el refrigerador, el microondas. Entonces también pasa lo mismo en la industria. Los equipos más caros que tienen son los equipos eléctricos. De ahí la importancia y pues un reto que existan tantísimos clientes, ¿no? En el Sistema Eléctrico Nacional en México
están instaladas 2.236 subestaciones eléctricas. Todo esto para poder suplementar, poder alimentar esos 45 millones de clientes con tensiones más o menos promedio de 69 kilovolts para poder repartir toda esa energía. Más adelante vamos a ver cómo, en la introducción, cómo es que se llega de los generadores, de generar la energía hasta a nuestro hogar. Para lograr eso, pues se utilizan líneas de transmisión. En México tan solo son 110,000 kilómetros de líneas de transmisión, lo que representa un sistema eléctrico nacional muy grande, ¿no? La Red Nacional de Transmisión, pues es más que nada para suministrar los 2 millones de kilómetros cuadrados que abarca el territorio nacional. Y para otros países, pues más o menos es algo parecido, nada más que escalas de acuerdo a cada país. Para lograr todo esto, en México se establecen ciertos voltajes que son los que son ya definidos para poder realizar la transmisión. Desde la generación a la transmisión se tiene que repartir todo ese voltaje, toda esa tensión para poder llegar a cada hogar, ¿no? Hay veces que nos preguntamos que cómo es que llega esos 127 volts a nuestro contacto, cómo es que puede prender nuestro televisor, cómo es que puede prender el foco de nuestra casa. Pues todo es un proceso que en México lo lleva 3 organizaciones: la Comisión Reguladora de Energía, la CENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Todos esos forman un equipo para que desde ya sea una planta hidroeléctrica, ya sea una planta como la Valle Verde, que es termonuclear, ya sea una planta eólica, o sea, de energías limpias, poder generar la energía suficiente para todo el territorio nacional. De la generación, nos vamos a ir por partes en la plática. De la generación de energía eléctrica, se generan ya sea la parte de alta tensión o extra alta tensión, que todos estos estándares en México están regidos por la NMX J098, donde van a generar una transmisión de 69,000 volts hasta 230,000 volts, dependiendo para el sistema eléctrico nominal. Para una tensión eléctrica de suministro de 72,000 a 245,000. Y en algunos casos, por ejemplo, en otros países, que más adelante vamos a explicar las 5 redes eléctricas más grandes del mundo, se utiliza la extra alta tensión, ¿no? Que es para llegar un poquito más lejos, poder llegar a más usuarios y poder tener un sistema eléctrico confiable. Como les platicaba, pues vamos a abarcar las 5 como introducción, las 5 redes de transmisión de energía más largas del mundo. Tenemos el enlace de transmisión de Río Madeira, en Brasil. Tiene 2,385 kilómetros a 600 kilovolts. Ya es considerada extra alta tensión. Es para abarcar una carga de 7.1 gigawatts. Son cargas muy, digamos que son inimaginables para cuando nosotros estamos estudiando, ¿no? Nosotros no, son cargas enormes para muchas empresas, y pues si Brasil tiene una de esas líneas de transmisión. Un dato aquí importante es que todas estas redes de transmisión son en corriente directa, entonces son voltajes en corriente directa. Vamos a ver más adelante el porqué de esta corriente directa, de cómo lo utilizan para poder llegar a cada hogar. Otra línea de transmisión grande es Jinping Hunan, en China, con 2,090 kilómetros
Esta es un poquito, elevan más el voltaje, 800 kilovolts, a 7.2 para alimentar más carga. Nuestra línea de transmisión, igual en China, en Shanghái, de 1980 kilómetros, 800 kilovolts. Estos son como que los proyectos más grandes de eléctricos que tiene la humanidad, ¿no? Por cada país. Más o menos para que se den una comparativa de la capacidad que tiene nuestro país para poder transmitir. Podemos competir sin ningún problema con cada una de estas empresas. Ya no pude cambiar. Ahí está. Como siguiente, pues tenemos en la República Dominicana del Congo, 1700 kilómetros, 500 kilovolts a 6.8 gigawatts. Y por último, un enlace de transmisión en la India de 1400 kilómetros, 500 kilovolts y 2.5 gigawatts. Recordemos que en la India, más que nada, más que industria, es más la población, que ya en la India ahorita la situación del país es que la población es muy densa y tienen muy repartida, como tienen un gran territorio nacional, tienen muy repartida su población. Entonces, ahí el reto de generar una red de transmisión grande y con la efectividad que necesita cada persona, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito en las definiciones de la subestación eléctrica. Una subestación eléctrica debe modificar los niveles de tensión de una infraestructura eléctrica para que la energía eléctrica pueda ser transportada y distribuida. Esta imagen yo creo que la hemos visto varias veces, pero sí, nunca está de más repasarla, donde vamos a tener desde nuestra generación, vamos a tener una estación elevadora, donde va a ser nuestra primera subestación eléctrica, ya que recordamos que nuestra subestación eléctrica, como dice arriba, debe modificar los niveles de tensión. Nosotros que tenemos una tensión modificada, nosotros generamos un nivel de tensión en la central generadora y la elevamos en la primera subestación que se tiene para poder transmitir en estas torres que se ven, que es la red de transporte. Siempre en todas las carreteras casi siempre vemos estas grandes redes, ¿no?, de transporte que llevan pues de 110 a 380 kilovolts, lo más común, ¿no? Como lo vimos anteriormente, pues hay diferentes niveles de tensión de transmisión. De ahí nosotros tenemos una subestación de reparto, una subestación de transformación, donde vamos a reducir, de acuerdo a cómo se reducen las distancias, se va a reducir también la tensión que se maneja. Esto porque recordemos que las definiciones de las tensiones, una tensión eléctrica, en palabras más empíricas, pues es la fuerza con la que viajan los electrones. Entonces, a una mayor tensión, van a viajar con más fuerza y por ende van a tener una mayor longitud de movimiento. Por tanto, cuando se reducen las distancias, es más corto, es necesario reducir también el nivel de tensión. Después se hacen las distancias todavía más cortas, se utiliza otra subestación eléctrica y se toma una red de distribución en media tensión, que como lo vamos a ver más adelante, como lo vimos anteriormente, se dividen en altas tensiones, en media tensión y en extra alta tensión. Una media tensión ya va de los 1000 a los 35,000 volts, perdón. Entonces aquí ya nosotros es más común ver una red de media tensión. De hecho, las redes de media tensión pues son los postes que vemos afuera de nuestras casas, que van por la calle. Bueno, ya hay lugares en donde la red de distribución es subterránea, pero en donde es aéreo se puede ver los cables que pasan por afuera de nuestras casas, ¿no? Y esos cables llevan de hecho de 1000 a 35,000 volts, dependiendo del área que
en la que vivamos. De ahí pues va a otra subestación para poder llegar al cliente residencial y tener de esos 125 a 220 volts. Si se dan cuenta, pues tan solo aquí nosotros comentamos 4 subestaciones, ¿no? He ahí la importancia de una subestación eléctrica, ya de que es el más frecuente elemento que encontramos en cada instalación eléctrica. Si nos vamos más adentro en la industria, nosotros en las industrias que reciben en alta tensión, tienen todavía otras 4 subestaciones, una que baja de alta tensión, que es en nuestra red de transporte, a media tensión para distribuirlo en las grandes empresas, y de media tensión a baja tensión para poder distribuirlo a nuestras cargas. Existen cargas que son especiales y tienen un nivel de voltaje. En otros países no manejan estos niveles de tensión. Entonces es muy común que en las industrias manejen, por ejemplo, 360 volts, 460 volts para los equipos, y ahí se requiere de otra subestación eléctrica para poder suplementar y poder alimentar estos equipos. Dicho esto, tenemos ciertas consideraciones para el diseño de una subestación. Aquí lo importante es haber entendido básicamente la importancia de una subestación eléctrica, que como lo habíamos comentado antes, pues es el corazón de la planta. Entonces, para poder diseñar esto, no podemos arrancar un proyecto, no podemos tener energía eléctrica sin antes haber tenido una subestación eléctrica. Los pioneros, los eruditos como Michael Faraday, que realizaron el primer transformador, a lo mejor en ese tiempo no se daban cuenta el giro de la humanidad que habían provocado la innovación tecnológica que ellos habían diseñado, ya que pues hoy en día, hace 200 años que fue creado, y hoy en día todavía es parte del conocimiento y el desconocimiento de la humanidad. Hay mucho campo por explorar, mucho campo por mejorar, desde un ahorro de energía, desde un mejoramiento del conductor, que podemos considerar para hacer más eficiente toda esta tecnología. Y pues no nos queda más que a nosotros hacer un buen diseño de toda esa tecnología que nosotros vamos adquiriendo con el pasar de los años, ¿no? Que al final de cuentas es nuestro papel en esta historia de la industria eléctrica. Nosotros tomar todo ese conocimiento que anteriormente ya fue inventado, para nosotros tomarlo y hacer una buena selección de nuestros equipos. La mayoría de las fallas eléctricas que nos hemos encontrado en cuanto a calidad de la energía es por un mal diseño de una subestación eléctrica, por mal diseño de un equipo eléctrico, por la mala selección de a lo mejor de un conductor, o por el desgaste mismo de ellos, ¿no? Por los ambientes que son seleccionados, que muchas veces es, de acuerdo a nuestra experiencia, es ignorado este tema de los ambientes y las temperaturas, pero un ingeniero ya con la carrera, por ejemplo, con especialismo en termografía, en calidad de la energía, pues es básicamente parte del día a día, ¿no? Tener consideraciones de temperatura, del suministro eléctrico, de la selección de un material eléctrico, de la selección de las normativas que son las adecuadas para poder seleccionar un equipo eléctrico. Las subestaciones eléctricas no son la excepción, sino es que hasta más importantes, ya que van a ser el principal suministro eléctrico de la planta. Unas consideraciones, pues el principal elemento que contiene una subestación eléctrica, pues es un transformador. Los transformadores, pues es el equipo principal, como lo habíamos dicho. Puede ser por estaciones de transformación, con uno o varios transformadores, que como lo habíamos visto en la definición de subestaciones, pueden elevar o reducir la tensión
o subestaciones de maniobra que no únicamente transforman la tensión y que pueden conectar uno o más circuitos. Nuestra electrónica de potencia, que básicamente, como una de las filosofías que tienen los colegas metrólogos, es que si no lo puedes controlar, si no lo puedes medir, no lo controlas. Entonces es parte del control de la subestación eléctrica, ¿no? Parte de nuestra calidad de la energía, parte de del poder suministrar o no al sistema eléctrico, al sistema de distribución en baja tensión, ya hablando de una culminación del sistema eléctrico, ¿no? Ya hasta las últimas aguas, hasta las aguas más abajo del sistema eléctrico. Los conductores, que van a ser el medio de transporte para poder lograr toda esta transmisión, distribución de la energía y hasta generación. Y un sistema de protección, que es un tema tan amplio como los transformadores, tan amplio como una electrónica de potencia, que si indagamos un poquito más no nos alcanza el tiempo que tenemos destinado, ¿no? También los conductores eléctricos y los sistemas de protección los vamos a dejar un poquito más para la siguiente plática, para el tiempo y debido a que es un tema un poquito más donde decidimos abordar primero los primeros dos, ¿no? Vamos a empezar con el transformador, que es el equipo principal. Las normas referentes a los transformadores internacionalmente, pues es la IEEE C5712 en todas sus derivaciones. Esa es la parte general. Existen otras derivaciones, como es la 80, la 90, que son más indicadas a los fluidos, al tipo de aislante y al diseño, ¿no? Nosotros nos vamos a basar en todas estas normativas para poder la correcta selección de los equipos y su derivación, que es la IE 60076, que son los transformadores de potencia. Y pues su homólogo de México es la NMX J284, que es de transformadores y autotransformadores de potencia. En conclusión, al poder leer estas normativas, que les recomiendo mucho que las lean, porque en base a la experiencia que tenemos, el leer una norma es como leer un libro de matemáticas. Nos dice todo lo que nosotros necesitamos, los procedimientos. Es nuestra guía para ser un buen ingeniero. En México, por ejemplo, es la NOM 001. Siempre en las normativas siempre viene todo explícito para que todo el mundo lo entienda. Entonces, leer una normativa es como nuestra receta de cocina para poder hacer una buena instalación. Dentro de nuestro diseño de instalaciones eléctricas, en un proyecto eléctrico, siempre se debe de justificar qué normativas son las que respaldan toda la información que estamos mencionando, ya de que va a ser lo que dictamina a veces hasta si nos dan un proyecto, si no nos dan un proyecto, si es que va a ser viable tan solo ese proyecto, si es que va a poder ser confiable, que es en realidad lo que busca el cliente al final del día. De acuerdo a estas normativas, pues tienen sus mismas definiciones, tienen sus propias sus propios cálculos, sus propias tablas, que van a ser una guía para nuestra selección, donde nos mencionan una definición muy sencilla, pero yo creo que muy completa, de lo que en realidad es un transformador, ¿no? Que es un dispositivo eléctrico que por inducción, recordemos pues, que un transformador eléctrico pues, es dos bobinas con un núcleo que se van a estar comunicando por inducción. La bobina del primario va a inducir a la bobina del secundario para poder recolectar cierto nivel de tensión que le va solicitando la misma carga. Inducción electromagnética, que transfiere energía eléctrica a uno o más circuitos, que tengan la misma frecuencia, que tengan los mismos valores de tensión,
y un valor de corriente de acuerdo a lo que nosotros le demandemos. Las especificaciones de los transformadores va a depender de la normativa que estemos verificando y de las condiciones que nosotros requeramos. Aquí como dato adicional, el primer transformador eléctrico fue construido por Michael Faraday en 1831. Él se disponía a llevar a cabo experimentos en los que posteriormente introdujo la inducción electromagnética. Las tensiones que maneja la subestación, la 001, nos lo pidieron que mencionáramos. La NOM 001 está referenciada a la normativa, a la tabla que nosotros pusimos al principio de la NMX. Es la misma tabla, que es la J098. Esta está referenciada a esta tabla. Entonces, de hecho, no sé si hayan echado un ojo a las NOM 001 o cualquier normativa. Están referenciadas siempre a todas las NMX. Seguimos con los transformadores. Les comentaba que pues Michael Faraday en 1831 él estaba haciendo experimentos de inducción electromagnética. Fue cuando descubrió que al generar una bobina, hacer una espiral con un cable y ponerle un núcleo, por lo general de hierro sólido, en el centro, generaba una inducción en otra bobina que acercaba, ¿no? Ese es el principio del transformador, que desde 1831 fue definido por Michael Faraday. Michael Faraday fue un pionero en la inducción electromagnética, en la electricidad, ya que desarrolló después varias teorías. Entonces, pues, básicamente es la descripción y la evolución de la definición, ¿no? En la clasificación de los transformadores, existen un sinfín de transformadores. Al igual que el sinfín de transformadores, existen un sinfín de clasificaciones para los transformadores, lo que genera un poquito de controversia entre cuál es la clasificación correcta de transformadores. Existe que si son por su construcción, por su enfriamiento, por su utilización. Nosotros ahorita nada más vamos a abarcar por su construcción, que sería de trifásico, bifásico y monofásico, ¿no? Recordemos que los sistemas eléctricos pues van a estar diseñados sobre el primer término, que es si nosotros ocupamos una alimentación trifásica, si ocupamos una alimentación bifásica y monofásica, que como su nombre lo dice, monofásico, pues vamos a abarcar únicamente una fase, que va a ser una fase y un neutro, y por lo tanto vamos a tener únicamente dos embobinados, recordando el funcionamiento del transformador. Va a ser un transformador de alta tensión y otro transformador de baja tensión, y de acuerdo a la conexión va a ser que este transformador me va a convertir la tensión, ya sea que me la eleve o la reduzca, o existen transformadores que son utilizados en la transmisión eléctrica, donde en la caída, donde como son distancias tan largas para poder llegar la energía eléctrica, como lo mencionamos anteriormente, se utilizan transformadores de repetición, donde el devanado de alta y el de baja tienen los mismos alambres, con el propósito de poder recuperar toda la energía perdida a lo largo de las grandes distancias que abarcan, y poder por inducción volverla a elevar al nivel de tensión que está predestinado. Un poquito del diseño de un transformador que se me pasó decirles es que en el embobinado como lo habíamos platicado, pues fue un embobinado, pues es una espiral de un cable y va a depender de las vueltas. El número de vueltas va a ser el nivel de tensión que va a poder abarcar lo que es el transformador. Es decir, si en el primario tengo
por decir un ejemplo, 100 espirales y tengo una tensión de 1000 volts y en el secundario tengo un número de 50 espirales, únicamente en el secundario voy a poder recabar lo que es la mitad del voltaje, ¿no? Va a ser proporcional. Entonces, eso es una fórmula matemática sencilla para poder calcular este circuito inductivo que es un dato sencillo, pero que nos va a ser de ayuda para la hora de diseñar, de hacer sus mantenimientos, que al final de cuentas es el propósito de la plática. Un transformador bifásico, existen diferentes tipos de transformadores. Por lo general, en los transformadores bifásicos, nosotros únicamente vemos un solo cuerpo, un solo elemento, pero internamente es tan fácil como decir que son dos transformadores monofásicos, ¿no? Como lo vemos, pues monofásico pues va a ser el doble de embobinados, dos de alta y dos de baja, para poder generar, reducir o elevar la tensión, y pues el doble porque es bifásico, ¿no? Va a ser dos fases, el doble de devanados. En trifásico pues va a ser lo mismo, nada más que serían 3 transformadores, 3 de alta y 3 de baja, lo que genera pues 6 embobinados en total. Nosotros tenemos más diseños de transformadores. Tenemos ya sea por una clasificación muy popular entre los transformadores es por su enfriamiento. Nosotros en la imagen vemos dos transformadores que son tipo pedestal, o sea, es decir, tipo pedestal, es decir, que van a estar en tierra, sobre el nivel del suelo, y están enfriados en aceite. Nosotros podemos ver aquí que están encapsulados, y entonces eso quiere decir que están sumergidos sobre aceite. Le vemos un pequeño radiador a los costados, es para que circule el aceite, ¿no? En la relación, nosotros tenemos una duda, que decía que a qué grupo pertenece el transformador de relación 1 a 1. El transformador de relación 1 a 1 es el que les comentaba, que es repetidor, es decir, que va a tener tanto la misma entrada en el primario del transformador como la misma salida del transformador. Es decir, si nosotros tenemos un transformador relación 2 a 1, es decir, que el nivel de voltaje en el primario va a ser el doble que del secundario, al igual que el transformador 1 a 1, sería la misma relación tanto en el primario como en el secundario. Nosotros tenemos experiencia en la selección del mantenimiento y el diseño. De hecho, más adelante les voy a explicar un caso de estudio de nosotros de un mantenimiento que realizamos. En cuanto a diseño, nosotros realizamos de acuerdo al lugar que tomamos en cuenta, la temperatura a la que va a estar destinada, el tipo de carga, cositas que vamos a ir más adelante. Primero vamos a ver un poquito de las partes de un transformador. Como nosotros pusimos un pequeño diagrama unifilar de un pedestal radial, ¿qué es radial? Radial siempre nos referimos eléctricamente a radiales que va a tener dos alimentaciones. Y como vemos al principio en el diagrama unifilar, dejé esto sí lo señalo para poder, no sé si ven que estoy señalando. Sí, ahí ya sabemos. Ah, ok. Tiene dos codos de entrada, dos alimentaciones, y al final llega a un nodo en común, que quiere decir que nosotros vamos a tener una alimentación siempre instalada, y vamos a tener una alimentación de respaldo. Todo esto para asegurar, como lo vimos desde un principio, ¿no? El propósito principal es garantizar el suministro eléctrico. Entonces vamos a tener dos alimentaciones que se pueden conectar
en el primario del transformador. De ahí va a estar un seccionador de 2 posiciones. Por lo general los transformadores tienen sus propias protecciones para poder soportar cualquier falla que exista hasta en una prueba de diseño, ¿no? Que va a tener nuestro seccionador de 2 posiciones para poder abrirlo y cerrarlo, que es como un interruptor, como con el que apagamos la luz, donde únicamente va a estar si se energiza o no se energiza. Un fusible limitador como protección, un fusible bayonet dependiendo de la marca, que es un fusible de sobrecarga, y ahora sí, digamos que los devanados del transformador, ¿no? Digamos que el primero que les estamos exponiendo es como que el arreglo más complejo, ¿no? De los más complejos que existen en un transformador, ya que pues es muy completo, o sea, tiene lo que toda subestación debe tener, tiene lo que es el transformador, que es la parte principal, ¿no? Los devanados, su equipo de protección personal, equipo de protección de cortocircuito, que sería el fusible, en cualquier caso de falla, y pues un seccionador, ¿no? Nuestra garantización de apertura o cierre del mismo transformador. Abajo tenemos, en el del medio tenemos un sistema un poquito más sencillo, no tenemos únicamente una alimentación, nuestra protección, nuestro interruptor y básicamente el transformador. Y el último, pues un arreglo especial. De acuerdo a todos desde las normativas, desde nuestro diseño, es muy importante seleccionar lo que es las condiciones especiales de un transformador, porque a la hora del diseño siempre va a ser un gran cambio en cuanto a la selección de un transformador, en cuanto a la ocupación del mismo transformador. Por ejemplo, un diagrama unifilar de pedestal en anillo maya tiene un poquito más de seccionadores. La diferencia es que tiene seccionadores de posición, que si está prendido o apagado, ¿no? Es en cuanto a seguridad. Entonces, si va a estar un seccionador manipulando constantemente, siendo manipulado constantemente, pues es una opción muy importante, ¿no? Para la utilización. Y en la imagen de la izquierda, pues vemos más o menos cuáles son las partes de un transformador, ¿no? Un corte isométrico para poder visualizar los devanados. Como vemos, podemos ver 3 grupos de devanados. El tercero ya a la derecha no se ve tanto, pero se puede representar. Y donde vamos a tener los 3 devanados y vamos a tener un núcleo. Por lo general, los transformadores, la construcción de un transformador es que los equipos, los devanados primarios, van al exterior de los devanados secundarios, es decir, los devanados secundarios los meten dentro del mismo devanado primario, con el fin de que compartan un mismo núcleo y por construcción pues ya no tengan que utilizar otro núcleo, ¿no? Es muy importante el diseño de tener un núcleo, digamos que con las condiciones que vamos a ocupar, porque al final de cuentas es una parte importante que va a definir nuestro factor de potencia, nuestra eficiencia del transformador. Al principio se utilizaban transformadores de hierro sólido, cuando en realidad la misma tecnología, el mismo estudio de los materiales, detectaron que la mejor opción para un transformador y la mejor eficiencia es utilizar hierro dulce, ¿no? Un hierro que es un poquito más suave, más maleable, y aparte en cuestiones de costos, pues eso es más económico, ¿no? Y pues hoy en día ya nos encontramos transformadores con devanados de aluminio, nos encontramos transformadores estos que son un poquito más baratos, pero pues de acuerdo a las propiedades de lo que es un metal como el aluminio, pues en cuestiones eléctricas es un poco menos eficiente.
ya que pues el cobre tiene una conductividad mejor. Un tema que pues vamos a ver más adelante con nuestros materiales conductores, semiconductores y aislantes, ¿no? Que también es un tema importante en las subestaciones eléctricas, ya que es la representación gráfica de un sistema armonioso entre conductores, entre aislantes, entre semiconductores. Si se han dado cuenta a lo largo de la plática, pues únicamente hemos estado hablando de cobre, ¿no? Hemos estado hablando de cables de potencia, que por lo general para la transmisión pues son de aluminio, pero hay cables también de cobre, al principio, por aquellos años como de 1800 que Michael Faraday creó el primer transformador registrado, pues únicamente se conocían las propiedades conductivas del cobre, del oro y de la plata, ¿no? Que decíamos, no, pues son los mejores conductores y por cuestiones económicas, pues vamos a adoptar el cobre como nuestro conductor universal. ¿Qué debemos considerar para el diseño, no? Aparte de todo esto que habíamos platicado. Primero, antes que nada, ¿qué es lo que voy a conectar? Si no tengo qué es lo que voy a conectar, se nos es imposible nosotros poder hacer una selección de un transformador. A lo mejor yo voy a utilizar el transformador simplemente para una casa, ¿no? Y si lo utilizo para una casa no voy a poder utilizar, no debo de poner un transformador que es de grado industrial, ¿no? Que lo ocupan, aparte de que es demasiado costoso, no tendría el propósito que debe de cumplir, ¿no? Yo creo que es importante resaltar también el segundo punto, las normativas que aplican. Aquí en México es la NMX 284, pero tenemos su homólogo internacional que es la 60076, que básicamente son muy parecidas, entonces son de gran ayuda. Por lo general nuestras IS están en inglés, entonces pues también es de gran ayuda. Así que para los compañeros que nos acompañan de otros países, las normas mexicanas, como una NMX, están muy bien redactadas, como son su homólogo, o sea, también las pueden utilizar para un diseño, ¿no? Que sin embargo, pues, para cada país también, tienen sus propias condiciones, de normativas, las propias elecciones, desde la temperatura, por ejemplo, en el apartado de qué debo considerar, nosotros ponemos un enfriamiento, a lo mejor es diferente un enfriamiento que ocuparíamos en ciertas zonas de México o un enfriamiento que ocuparíamos en un lugar donde es frío todo el año, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en estos días con el suministro eléctrico allá en Chihuahua, de que en Texas estaba nevando y en Chihuahua tenían problemas eléctricos porque también estaba nevando y pues los equipos, por lo general es muy caluroso para allá. Entonces, pues los equipos eléctricos no estaban diseñados para soportar tanto frío y pues ahí tenían un problema, se generaba un desbalance de carga y pues no fue, digamos, que el factor más importante para generar un suministro de la energía eléctrica, pero sí fue factor, ¿no? En las especificaciones térmicas y las condiciones de servicio. Dentro de las normativas van a encontrar, si no es que un 40%, sí encuentran un 30% de especificaciones térmicas de lo que exponen en las normativas, debido a que dentro de estas normativas, recordemos que mencionan pues, que utilizamos un cobre, utilizamos materiales que, como no me dejarán mentir, cambian sus propiedades físicas de acuerdo a la temperatura a la que están expuestas, ¿no? Un cobre que está expuesto a temperaturas muy altas ya no es
ya no tiene las mismas propiedades maleables, ya no tiene hasta las mismas propiedades de conductividad que un cobre que está en un ambiente, digamos, a temperatura de 20 grados, la máxima temperatura que pueden soportar en condiciones de servicio, digamos que óptimas. La normativa lo pone como 65 grados. Ya fuera de ese estándar, la IEC recomienda que sea rediseñado el transformador, ya de que únicamente tiene una utilización de 20 años, un tiempo de vida de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que no quisiéramos, no? Que por mantenerlo en condiciones de servicio muy malas, se reduzca el tiempo de vida de tal transformador. Las capacidades nominales, como lo platicábamos al principio de la charla, nosotros vamos antes que nada, para una subestación, vamos a simular que vamos a calcular una subestación eléctrica de una empresa. Los ingenieros del Tecnológico de México van a crear una empresa, van a crear un nuevo campus, y tienen que diseñar todo el sistema eléctrico del plantel, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es qué alimentación, qué tensiones vamos a manejar, ¿no? Como yo voy a tomar energía eléctrica del sistema de transmisión de la red nacional, necesitamos ver qué línea es la más cercana, qué nivel de tensión es por la que distribuye Comisión Federal de Electricidad cerca del área donde voy a construir. Cuánto es la carga, ¿no? que voy a utilizar en las capacidades nominales, cuántas máquinas voy a conectar, cuántos contactos voy a tener, cuántos motores vamos a tener, ¿no? Cuántos laboratorios, y de acuerdo a eso, pues vamos a poder aplicar nuestros conocimientos para poder hacer una buena selección de un transformador. Por lo general, para las industrias eléctricas, pues ya de media tensión a baja tensión, los transformadores pues se manejan de 200 kVA en adelante, ¿no? 112.5 creo que es de los más pequeños que hemos visto dentro de una industria, cuando en realidad para una casa nos encontramos un transformador como el que, representamos a la derecha de la imagen, un transformador tipo poste, que como su nombre lo dice, nosotros lo encontramos en los postes afuera de un fraccionamiento, en las mismas calles, que pues le podemos ver un número grandote que dice 50 kVA, 25 kVA, y pues son un poquito más pequeños, ¿no? Mientras tanto, pues para equipos industriales son un poquito más robustos. Una frecuencia nominal, recordemos que pues en cada país pues es diferente la administración del sector eléctrico, donde encontramos desde frecuencias de 50 Hz para Europa, cuando en México pues nosotros utilizamos 60 Hz, ¿no? Nuestro enfriamiento, como lo platicábamos, tenemos diferentes tipos de enfriamiento, que son las clasificaciones. Por ejemplo, una O, que son clasificados por la primera letra del enfriamiento. Por ejemplo, una O es para un aceite mineral, una K para un líquido aislante. Por ejemplo, para un transformador que está enfriado por aire, pues únicamente es la A, ¿no? Entonces, está un poquito sencillo las denominaciones de los transformadores, pero pues es muy importante en la selección, ¿no? Los niveles de aislamiento, que de acuerdo a su construcción y a su demanda que van a tener, va a tener que ser una selección del nivel de aislamiento. Nosotros referenciamos las tablas en donde van a encontrar las tablas de nivel de aislamiento, ya son valores establecidos. Por ejemplo, para un transformador que va a tener una capacidad en vacío
de 50 kVA y de 13.200 kilovolts, su nivel de aislamiento es de 1.2 kilovolts, ¿no? Entonces así van a encontrar su nivel de aislamiento, porque recordemos que al final de cuentas son embobinados que van a estar en constante contacto los conductores, por lo mismo de su construcción, de que es una espiral, es un embobinado que va a estar siempre en contacto. Entonces por eso mismo debe de tener un cierto nivel de aislamiento el mismo conductor, ¿no? Como lo es con un cable, nada más que en este caso son es una resina que baña al conductor y genera el mismo efecto de aislamiento, ¿no? Por último, pues los mantenimientos, ¿no? Que es bien importante porque, como recordamos, otra vez van a escuchar muchas veces esta frase, ¿no? De es garantizar el sistema eléctrico, el suministro eléctrico, ¿no? Es garantizarlo. Y pues la manera más eficaz de poder garantizar este sistema eléctrico, pues van a ser los mantenimientos, darle sus mantenimientos. Las normativas recomiendan cada año realizarle su mantenimiento preventivo, donde vamos a medir ciertos parámetros que vamos a explicarles. Por ejemplo, un mantenimiento que es muy común, como lo comentábamos, es su resistencia de aislamiento. Como es una resina, el recubrimiento que tiene el cobre en un transformador, pues se tiene que probar ese aislamiento, ¿no? Porque ¿qué pasaría si ese aislamiento algún día se quiebra, ¿no? Se rompe, hace una ruptura eléctrica, ¿no? Se hace un corto enorme, ¿no? Los transformadores, hemos llegado a ver transformadores que explotan y a lo lejos se ve un destello azul en un poste que ya es muy característico ese color, y pues por lo general es debido a un cortocircuito dentro del transformador. Las causas pues son muchas, pueden ser muchas, de un mal manejo, desde un mal diseño, desde un no haber realizado su mantenimiento preventivo. Yo les traje aquí un ejemplo de un mantenimiento que realizamos a una empresa, y pues son los valores que nosotros tomamos para una prueba de resistencia de aislamiento. Nosotros lo que hacemos en esa prueba, nosotros utilizamos un equipo, nosotros tenemos un Megger, que es nuestro equipo de medición para resistencia de aislamiento, para devanados de transformadores, donde, de hecho aquí nosotros lo ponemos, es marca Megger, sí. En la primera parte, equipo utilizado, pues un comprobador de resistencia de aislamiento. Las normativas que nosotros utilizamos como referencia, como les platicaba, siempre las normativas van a ser un punto focal dentro de la industria eléctrica, ¿no? Nosotros lo que hacemos va a ser estudiar 3 casos de estudio, que es alta tensión contra baja tensión más tierra, alta tensión contra baja tensión y baja tensión contra alta tensión más tierra, ¿no? Son los 3 casos de estudios que vamos a verificar. Es bien importante verificar lo que es la temperatura del aceite para ver si no hay una pérdida por calor, ya de que pues recordemos que pues al final de cuentas son equipos de inducción. Esa inducción genera pérdidas de energía, y esa energía se va a traducir en energía calorífica, ¿no? Que va a ser generada, va a estar en constante generación dentro de cualquier equipo eléctrico, ¿no? Todos los equipos eléctricos, no hay equipo que tenga una eficiencia al 100%. Entonces una forma de representar esa ineficiencia es las pérdidas de energía por calor, ¿no? Ya después en un transformador, ya viendo un tema más a fondo, existen pérdidas por histéresis, pérdidas por pérdidas del cobre, y pues ahorita la que vamos a abarcar pues va a ser
la temperatura del aceite, ¿no? Lo que nos importa un poquito más para poder ver que no existan esos pequeños cortos entre el mismo conductor. Tenemos que una tensión aplicada, nosotros en esta no lo pusimos, pero nosotros inyectamos una tensión de 1000 volts, ya de que 1000 volts para baja contra alta tensión y 15.000 volts para los demanados de alta tensión, ¿no? Siempre todas las pruebas de mantenimiento que se realizan al transformador, con excepción de la termografía, son pruebas destructivas. Entonces, por lo general, se ponen niveles, se lleva al extremo, se lleva al estrés los devanados para poder verificar cuáles son las condiciones reales del servicio, ¿no? Del equipo en este caso. Le inyectamos ese nivel de voltaje por cierto tiempo. Nosotros aquí le inyectamos por 10 minutos. Entonces, como nosotros estamos midiendo la resistencia de aislamiento que, que nos arroja el equipo, nuestra lectura va a estar dada en megaohms. Aquí el propósito de este mantenimiento es que no nos den valores mayores a lo que está permitido de acuerdo a las condiciones del fabricante. Por ejemplo, nosotros tenemos un valor medido de 98 a los 10 segundos de 1.2. Entre más va creciendo, pues es mejor lo que va haciendo el aislamiento. Vamos teniendo nuestra lectura de cada uno y pues un valor corregido a 20 grados centígrados, ¿no? Nosotros también, dentro de un mantenimiento, es bien importante tener la medición de la temperatura siempre, porque como lo platicamos al principio de la plática, pues los factores de temperatura son bien importantes. Dentro de nuestra experiencia, mi jefe de la empresa que represento, cuando empezábamos a hacer nuestros mantenimientos eléctricos a las empresas, nosotros teníamos que subcontratar porque no teníamos los equipos necesarios para poder realizar este tipo de pruebas. Yo le preguntaba a mi jefe, ¿cómo es que yo sé si es que están haciendo un buen trabajo los chavos que están haciendo, los ingenieros que están haciendo el trabajo, ¿no? Y me decía, es muy fácil, a los 5 minutos te das cuenta, porque cuando llegan y lo primero que hacen es tener una medición real de la humedad y de la temperatura, es que el ingeniero sabe lo que está haciendo, porque pues son factores que al final del día son de gran importancia. A lo mejor si yo no mido la temperatura y considero los valores de temperatura, que a lo mejor chequé en internet ese día y hay un aproximado de la temperatura que hubo ese día, pues ya es una medición incorrecta. Tiene que ser una medición lo más real posible, ¿no? Y pues por lo general, pues una recomendación pues es confianza al cliente, ¿no? Si el cliente ve que se hace todo debido con los respectivos procedimientos representados por una norma, pues se genera confianza, ¿no? Si continuamos con los mantenimientos, pues otra prueba que se le realiza a los transformadores, pues es una resistencia óhmica de los devanados. Esta es necesaria para obtener los valores que nos ayudan para el cálculo de componentes de pérdida, los cálculos de la temperatura de los devanados, al final y al principio de la prueba, y comprobar las conexiones internas efectuadas en los devanados del transformador. Como se dan cuenta aquí, desde la vez pasada, pues han visto en las tablas donde nosotros representamos varias H y X. Las H son las representaciones de los devanados. Nosotros vamos, aquí pues, planteamos nuestra fase A, nuestra fase B y nuestra fase C en 3 casos. Como podrán ver, este es un transformador que es delta estrella, es decir, que una delta, como en los motores, pues es para alta tensión y una estrella es para baja tensión, debido a la existencia de un neutro común. Aquí se
se midió la resistencia óptica de los devanados en alta tensión, donde un voltaje de prueba desde 2500 y nos resultó estas pruebas, ¿no?, de 2.28 sin salirse de las recomendaciones del fabricante. Es decir, que pues vamos a concluir que como no se resalen los valores de corriente de las sugerencias, recomendaciones del fabricante, pues tiene un estado bueno, ¿no? Si se nos saliera de las manos como un valor mayor para este transformador, como de 5.03, que es el último valor que tenemos, digamos que ahí es un valor que está en el limbo, ¿no? Si se dan cuenta, en este transformador, una tabla como esta pareciera puros números, pero nos dice mucho, ¿no? En este caso de estudio los quise poner porque en este transformador estaba alimentado por un seccionador de hexafluoruro. Entonces a los Inges se les ocurrió aterrizar a tierra la fase C. Entonces, si se dan cuenta, en la fase C, ahí se ve el daño, ¿no? Que surgió al aterrizar a tierra directamente energizado, el transformador. Cosas así, pues son muy importantes en el ámbito, poder ver unos cuantos números, poder diagnosticar una solución, ¿no? Dentro de la calidad de la energía, de termografías, es interpretar toda esta información. Entonces es bien importante que desarrollen esa habilidad para poder realizar en un futuro, digamos, un mantenimiento, ¿no? Para el caso de los estudiantes. Una relación de transformación, que define la relación del número de espiras del devanado primario entre el número de espiras del devanado secundario. Pues como lo veíamos al principio, pues está compuesto de un secundario, de un primario, el transformador. Entonces lo único que vamos aquí es comparar lo que es nuestras H's contra nuestras X, ¿no? Que es nuestra alta tensión contra nuestra baja tensión. Los transformadores están compuestos por varios devanados, tienen un devanado en común, donde se va a ir moviendo de acuerdo al nivel que tengamos. Algunos transformadores tienen esa capacidad. Esos seccionadores que van delimitando cuál es la salida del secundario se llaman taps, que es la primera columna. Estaba el transformador aquí en el caso que estamos viendo, estaba conectado en el tap 3, es decir, que estaba seleccionado en esa parte del devanado del secundario para poder tener una alimentación de 34,500. Si yo tuviera una alimentación mayor o menor, yo lo tendría en un tap diferente, ¿no? Si tengo una alimentación de 36,000 volts, la sugerencia del fabricante es tenerla en el tap 1. En este caso, pues nosotros teníamos una medición de tensión en el primario de 34,500, por la ende estaba en el tap 3. Que al final de cuentas, al destapar un transformador, tienen indicaciones donde muestran en qué tap están conectados. Nosotros tenemos ciertos valores que van a estar en la relación teórica. Si nos damos cuenta, en las tres fases tienen un valor muy acercado a la relación teórica que nosotros presentamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues está correcto el transformador. Otra prueba sería el factor de potencia. Dentro de la IS que estábamos platicando, viene un apartado donde dice que el factor de potencia entregado de un transformador debe ser mayor a 80. Todo esto por el garantizar la calidad de energía del equipo. Recordando un poquito este tema del factor de potencia, pues el factor de potencia va a estar determinado por la cantidad de potencia reactiva que tenga mi sistema, que demande las máquinas de inducción. Y pues entre mayor potencia reactiva, toda esa energía desperdiciada que tengamos en nuestro sistema eléctrico, pues va a ser menor el factor de potencia.
Aquí esta tabla se resume a la tabla del factor de potencia entregado, que pues en su mayoría es mayor al 80% de acuerdo a las recomendaciones y puede ser aprobado, ¿no? Otras pruebas, pues es la prueba de vacío, realizar una prueba de que esté funcionando al 100%, realizar una medición. Últimamente, pues en unas pruebas de vacío siempre se debe de ser acompañado de acuerdo a la resolución 151, ya que se llama Código de Red en México, ya es sugerencia acompañar cada año pues un estudio de potencias, ¿no? Un estudio de calidad de energía para poder abarcar todas esas pruebas, poder verificar que la calidad de energía que está entregando el transformador para el sistema de baja tensión sea el adecuado y poder abrir el mercado eléctrico, ¿no? Las pruebas de cortocircuito, pues existen varios tabús, varias pruebas de cortocircuito, donde se puede desde simular hasta realizar una prueba donde únicamente realizamos, donde medimos las pérdidas que se producen en el cobre y la tensión de cortocircuito, ¿no? Como lo mencionamos, pues es llevar al estrés todos estos devanados y, y pues poder determinar pues cuáles son las pérdidas por estéresis, por las pérdidas del cobre. Y pues por último, en algunos casos, para que son los transformadores que tienen enfriamiento por aceite, la rigidez dieléctrica, ¿no? Tener las mediciones de las condiciones del aceite, si es que, por ejemplo, un ejemplo que les podemos dar de rigidez dieléctrica es que existen ciertos elementos químicos dentro de que componen el aceite, y un ejemplo sería que para hacer un filtrado de aceite es porque el aceite tenía hidrógeno, tenía altos niveles de hidrógeno. El hidrógeno se generaba al momento de que estaba generando cortocircuito entre los devanados. Entonces se hacía la famosa hidrólisis, entonces lo que generaba altos niveles de hidrógeno, y pues ahí es una forma de darse cuenta que el transformador está teniendo problemas, ¿no? Desde la resistencia de aislamiento, que el Megger no vio, entonces pues es una forma también de verificar, ¿no? Y una prueba importante para realizar los transformadores en aceite. Seguiría materiales y semiconductores. Me gustaría dejar hasta aquí, que ya es la hora, o continúo. No sé, como digan los asistentes, ingeniero. Eh, Vamos a dar una pequeña introducción de materiales y conductores, Okay. y nos corremos para la siguiente. Materiales conductores y como conductores, pues tenemos nuestra teoría de bandas, ¿no? Que va a ser determinado por nuestros electrones de valencia que tengamos por cada elemento. Vamos a determinar que un elemento va a ser conductor si tenemos de 1 a 3 electrones de valencia, si tenemos llena nuestra banda, nuestra octava banda del electrón de valencia, y semiconductor si tenemos la mitad, ¿no? De electrones de valencia. Siempre vemos el semiconductor como nuestra, en base a ciertas condiciones, va a ser conductor o no conductor, ¿no? Va a ser conductor o aislante. Un ejemplo muy importante para nuestros cables de potencia es un cable que es utilizado para los sistemas subterráneos, donde nosotros tenemos una armonía entre materiales conductores, materiales semiconductores y materiales de aislamiento. Por ejemplo, podemos ver que nosotros al centro tenemos un conductor que va a ser básicamente nuestra vía de transporte de la energía eléctrica, pero para que este conductor pueda transportar la energía de manera segura, se requiere de ciertos materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos un semiconductor
una placa semiconductora del conductor que recubre el conductor para poder eficientizar y digamos que delimitar el paso de la corriente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, hay un efecto muy famoso que empíricamente se llama el efecto piel, que por lo general estos tipos de conductores llevan corriente alterna. Entonces la corriente alterna, su principio va a ser que va a viajar por el extremo del conductor, es decir, como si lo traducimos un poquito a una parte humana, una parte del cuerpo humano, sería como que la piel del conductor, ¿no? A diferencia de un sistema de corriente directa que es al revés, que esta viaja por el centro del conductor. Entonces vamos a tener una placa semiconductora, el aislamiento que va a ser un poco más grueso para el conductor y poder asegurar lo que es el poder manipular este tipo de cables y poder hacerlos conducir por, en este caso, pues subterráneo, ¿no? Una tubería corrugada para poder transportar estos materiales, este tipo de cables, y pues otra semiconductora de aislamiento. Otra cosa importante sería la pantalla de hilos de cobre. Esta pantalla de hilos de cobre es muy, muy importante siempre tenerla en cuenta, porque esta pantalla de cobre, a la hora de hacerle una prueba a un cable o a la hora de desenergizar, como es otro conductor y en medio hay conductores, tiene un efecto capacitivo dentro de este conductor. Entonces, a la hora de desenergizar este conductor, hace que se convierta en un capacitor este tipo de cables. Entonces, ha surgido que existen muchos accidentes donde claramente alguien desenergiza y al final le da un toque, una descarga eléctrica, porque no aterrizó el conductor. Entonces, porque pues se asegura, o sea, la confianza del trabajo, o sea, técnicos que ya tienen experiencia dentro y pues se confían del haber desenergizado, pero no cuentan con estos pequeños detalles, ¿no? Pequeños, grandes detalles. Estos cables de potencia, como lo habíamos visto, pues son los utilizados en las subestaciones eléctricas. El anterior que vimos es para el caso del subterráneo, de un sistema subterráneo, y para un sistema aéreo, por lo general, como lo habíamos platicado, se utiliza cables de aluminio, ciertas aleaciones que tienen sus determinaciones para el diseño de una transmisión eléctrica, donde vamos a tener cables homogéneos de aluminio, que va a ser los ACC, y a la hora de la selección de un cable, desde hacer la cotización, tenemos que tener bien claro qué tipo de cable vamos a utilizar, ya de que si vamos a utilizar grandes esfuerzos, y pues el aluminio pues es un poco más suave, ¿no? Es un metal suave y frágil. Entonces, el aluminio puro no podría soportar esas tensiones que tienen en los postes las catenarias. Y entonces, por lo general, se utilizan cables de aluminio con ciertas aleaciones. Por ejemplo, un cable con aleación de aluminio, o un cable que tiene alma de acero, que es un cable mixto de aluminio de acero, ACCR, que es el más común, que siempre nos vamos a encontrar en las líneas de transmisión, porque el acero tiene un conductor de acero, un cable de acero en medio del cable, o sea, como centro, como bien lo dice su nombre, de alma de acero, que va a ser el que haga todos los esfuerzos mecánicos, y el cable de aluminio a su exterior va a ser la parte del recubrimiento, ¿no? De la conducción, como es utilizado para sistemas de distribución y de transmisión de corriente alterna, porque se realiza este efecto, ¿no? El efecto piel. Entonces no vamos a tener
digamos que muchas pérdidas por la conducción del acero. Y pues por último los cables de aleación de aluminio con acero, ¿no? Los conductores de aluminio pues van a tener las ciertas características que van a ser sus ventajas, que son como al igual que el cobre, tienen ciertos hilos, tienen cierto número de hilos que los hacen más manipulables los cables para poder hacer una instalación más fácil y puedan tener sus propiedades físicas correctas para poder soportar las cargas, ¿no? Una dureza superficial que tiene el aluminio, pues al final de cuentas sigue siendo un metal que nos va a dar esa dureza, ¿no? Una exposición a la intemperie, el aluminio tiene poco índice de corrosión, va a poder, por lo que los hace perfectos para poder manipularlos. Cuando van a ser expuestos a la intemperie, se recubren rápidamente de una capa protectora, de un óxido insoluble, y que protege al conductor contra la acción de los agentes exteriores. Únicamente es una pequeña capa protectora, pero a veces no es suficiente si queremos una duración más larga de nuestro conductor, que no presente corrupción y no pierda sus propiedades físicas, pues se debe poner una capa protectora siempre, ¿no? Una canalización, a lo mejor si es intemperie o en el subsuelo. Por lo general se utiliza materiales en suspensión en la atmósfera y se utiliza más que nada en zonas de calderas o cementeras que existen seleccionar una selección adecuada. En el suelo, pues ciertos suelos naturales tienen ciertos minerales que atacan al aluminio en distintas formas, porque por lo mismo no es aconsejable utilizarlo para la puesta a tierra de las torres, al menos cuando se ignoran las reacciones del suelo. Cuando ya en una industria les va a tocar ver que en un sistema de tierras nunca se utiliza un cable de aluminio, de hecho ni siquiera para un sistema para rayos. En México, por ejemplo, la NOM 0022 ni siquiera lo toma como un valor considerable, y pues una norma internacional como por ejemplo el libro verde de la IEEE, pues tampoco, o sea, para sistemas de pararrayos, para sistemas de tierras, es únicamente el cobre. Y pues, de temperatura de fusión, que pues a diferencia de otros materiales, la temperatura de fusión del aluminio es de 660 grados centígrados, mientras que el cobre se funde a 1083 grados, ¿no? Entonces también es una desventaja ahí con el cobre, aparte del coeficiente de conductividad, entonces lo que los hace conductores de aluminio que son más sensibles a los arcos eléctricos. Hasta aquí terminaríamos la primera parte de la plática. Aquí me anotaron unas pequeñas, unas preguntas. Me comenta aquí el ingeniero Alberto, es que en los transformadores de potencia el hidrógeno es relacionado a descargas parciales, daño a través del tiempo. Sí, de hecho es relacionado el nitrógeno junto con el nitrógeno dentro de las descargas parciales. De hecho, hay una prueba que es directamente de descargas parciales. De hecho, si quieren, en la siguiente presentación se lo agrego una pequeña parte de descargas parciales, porque aparte de ser un factor en los transformadores, también hay unas pruebas que se le realizan a los cables que es de descargas parciales. Entonces, sí está relacionado, y les traigo una tablita de ejemplo de cómo está relacionado. No sé si tengan otra duda.
Yo aquí voy a checar mi chat. ¿No hay duda, verdad? No, ingeniero, yo no he visto más. Bueno, si no hay más dudas, como quiera, en la siguiente presentación vamos a... Acaba de llegar una, perdón. Ah, ok. Sí, no. La normatividad internacional que utilizamos es la misma que nosotros publicamos. De hecho, nosotros utilizamos las normativas que utilizamos para los mantenimientos, por lo general, como nosotros somos mexicanos, lo utilizamos las pruebas que están determinadas por la PEM, que es el laboratorio de pruebas de la Comisión Federal de Electricidad. Pero sin embargo, en la IC, que es la C15712, como les comentaba al principio, viene un apartado donde en la que le continúa esta, que es 12.00, vienen a, déjenles digo el capítulo, para que vean, por ejemplo, se utilizan diferentes fragmentos de la norma. Es, por ejemplo, para el capítulo 5.11.2 se utiliza donde vienen los índices de temperatura, los límites de temperatura. En el capítulo 5.11.13 viene más o menos el tiempo estimado de vida de un transformador, de acuerdo a la temperatura. En el 5.12 viene la información básica, y básicamente todo el capítulo 5.7, el 6.6 es de rigidez dieléctrica de los líquidos de aislamiento. Entonces, básicamente, pues esta norma, dentro de todas sus derivaciones, ahí pueden encontrar todas las sugerencias, todo lo que les platiqué de los mantenimientos, ¿no? Todos nuestros parámetros. Y la vida útil en años va a depender de... también nos preguntan vida útil en años de los transformadores. Va a depender mucho del fabricante y de la eficiencia del transformador. La normativa, la IEEE C57, tiene un tiempo de estimado en condiciones extremas de 20 años, de 20 años y medio de tiempo de vida, o sea, de 180,000 horas de servicio. Ese dato sí es importante que lo tengan, ¿no? Para un diseño, pues 180,000 horas de servicio. Otra pregunta es, consecuencia de no tener terciario en TR de subestación elevado. Existen varias consecuencias, ¿no? Como desde la desestabilidad del sistema eléctrico. Por ejemplo, nosotros cuando no tenemos un sistema, digamos que terciario en TR, en el transformador, podemos generar un desbalance. Pero en esa pregunta tengo como que un poquito necesitaría como que saber a qué te refieres exactamente con terciario. Porque tenemos, si te refieres a lo que es un tercer devanado, pues sería como que el transformador trifásico. Entonces, si un sistema es bifásico, pues no hay problema. Pero si existe si es un sistema terciario, no sé si eso te refieras con un terciario de un tercer devanado para un sistema trifásico. De transformadores en estrella. Transformadores en estrella de baja, o sea que sea delta estrella. Para alta. Pues para un transformador de alta, o sea que sea estrella en alta, pues tendría que ser una estrella. Entonces existen transformadores que tienen
estrella en el alta y estrella en el baja, que por lo general se utilizan para ciertas condiciones específicas, por ejemplo, de que voy a tener un transformador relación a uno, donde yo tengo únicamente, llevo un cable neutro, entonces tengo que traer mi neutro corrido desde el alta hasta el baja. Recordemos que pues, un sistema estrella tiene esa facilidad física de poder generar, digamos que un balance más concreto, de un balance de cargas más puntual. No sé si resolví tu duda. ¿Sí? ¿Más dudas? Ok. ¿Cuándo se debe elegir un interruptor en tanque vivo? ¿Cuándo una de tanque bajo? A ver, deje que paso a leer la pregunta. Creo que aquí ya salió otra pregunta. A ver. Dice que tengo entendido que las normas IEC son aplicables en Europa. Sin embargo, las normas mexicanas se basan en las normas americanas. ¿De qué normas obtienes tus criterios de aceptación para cada prueba que realizas? Por lo general, nosotros existe una IEEE para cada prueba, por ejemplo, para transformador, para calidad de la energía, utilizamos la 159, donde pueden encontrar todos los criterios de la seguridad del servicio. Por ejemplo, la prueba de factor de potencia, pueden encontrarla en el capítulo 8, si no mal recuerdo, si no como quiera, todos esos datos se los traigo frescos la siguiente, pero es el capítulo 8 de la IEEE, de la 159, que es determinada específicamente para factor de potencia y armónicos, del libro rojo, que es la 159. Entonces nosotros lo tomamos de varias normativas. Si quieren, para el siguiente nos llevamos esta tarea de tarea, porque he estado viendo que sí hay muchas dudas de normativas. Entonces yo me llevo de tarea hacerles una tablita donde ponga más o menos de qué norma saco cada cosa, cada información, para que sea más completo lo que les pueda decir ahorita, ¿no? Otra pregunta es: ¿cuándo debe elegir un interruptor de tanque vivo o uno de tanque muerto? Vamos a repasar un poquito de la definición. Pues un tanque muerto pues significa que el tanque del interruptor y todos sus accesorios se mantienen al potencial de tierra y que son fuente externa. Un tanque vivo, bueno, en pocas palabras, que son boquillas convencionales y que son menos espaciosos. Entonces, por lo mismo de que sus boquillas son convencionales, entonces son menos espaciosos en la subestación, y el diseño permite colocar transformadores de corriente para poder obtener una medición puntual de la falla, ¿no? Recordemos que pues, los transformadores de corriente son toroides que se conectan directamente a la alimentación del transformador, y en cambio en un dispositivo pues de tanque vivo, el interruptor es más un interruptor de potencia y de corriente de cortocircuito. Digamos, sí era la pregunta, ¿no? Ajá, esa es la ventaja de usar un tanque muerto. ¿La CNMX es de acceso público o igual que la IEEE es necesario su compra? La CNMX, nosotros las compramos, pero nosotros, como ya tenemos, digamos que una cierta biblioteca de NMX, si quieres, puedes visitar nuestra página de internet. Nuestra página de internet, haciendo nuestra solicitud,
te puedes registrar y nosotros te compartimos la normativa IEEE. De hecho, es para todos. Quien quiera alguna normativa en específico de la IEEE o de una NOM o una NMX, nosotros se las compartimos sin problema. Al final de cuentas, son normativas que son de acceso público, ¿no? Entonces, nosotros si queremos digamos que pues son como los libros, ¿no? Si queremos una publicación completa y con todas las recomendaciones, es más recomendable comprarlas. Pero nosotros ya digamos que les vamos a facilitar ese acceso nada más por haber asistido a esta pequeña charla. Aquí está nuestra página de internet o diríjanos un correo y ahorita en el chat el Ingel Lamberto también les va a compartir mi correo personal y si gustan hacerme la solicitud de la información y con gusto se las pasamos. Otra, los IS son internacionales y México pertenece a la IS, por eso se puede notar la costumbre de la cercanía con los... Sí, de hecho nosotros también, una pregunta es que las IS son internacionales y México pertenece a IS, por eso se pueden usar la costumbre, por la cercanía con Estados Unidos, es también usar las IEEE. De hecho, sí, pues son normativas internacionales. Digamos que aquí empíricamente nosotros utilizamos la IS por su puntualidad y su gran claridad que tienen con respecto a la información, ¿no? De hecho, ahorita nosotros muchas de las cosas que hemos expuesto son parte de la IEEE. Tenemos nosotros la experiencia de que en cuanto a calidad de la energía, no está tan explorado, digamos, que ese campo en México. Entonces, es bueno utilizar una IEEE siempre como referencia, ¿no? Siempre el propósito siempre es mejorar, tomar lo mejor de cada cosa y pues poder tener un sistema eléctrico más seguro. Y me preguntan, otra cosa es procesos de libranza para mantenimiento al sistema eléctrico. Nosotros nuestro proceso de libranza es realizar, antes que nada, pues fijar un día donde la producción primero es quedar concuerdo con la empresa, fijar un día en el que se va a parar producción y redactar un oficio al departamento de distribución de la zona. Si es aquí en México, se tiene que hacer una carta donde se especifique que si la libranza es con afectación a terceros o no. Entonces, de acuerdo a eso, en la zona Bajío tiene un costo, una libranza, para que personal de Comisión Federal de Electricidad vaya y desconecte el día donde especifique el oficio y pues ustedes ya hayan realizado su pago. Pero sí, aquí en México tiene un costo, no sé, desconozco si en otros países también tiene un costo el hacer una libranza, pero es básicamente eso, tener un memorándum a distribución eléctrica. También como dato, pues cualquier duda que tengan, pues nos la pueden hacer llegar en nuestra página de internet o en nuestro correo personal o si no a través de la IEEE también, si nos pudiera apoyar también en eso, maestra. Sí, claro, con gusto. Ajá, y pues cualquier duda, pues para eso estamos, ¿no? Para servirles. De todos modos, si quiere, juntamos ahorita todas las preguntas para que las pueda tener y revisarlas una por una, porque así veo que están pidiéndole cosas para la siguiente sesión. Ah, ok. Sí, muy bien, sí, lo anotamos. Okay. ¿No se quiere revisar más preguntas? Yo creo que mejor la dejamos para la siguiente sesión, o si no, como quiera, trabajamos en la semana
y a ver si podemos atenderlas. Ok. Bueno, entonces si les parece bien, cerramos con esto la sesión y nos veríamos hasta el 26 para que usted pudiera llenar todas las preguntas. Ok. Igual, recordarles que usted ya puso en el chat su número, bueno, el número de contacto, y también en pantalla mostraremos el correo para que también puedan de ahí mandar todas sus dudas y usted ya sí pueda prepararse bien qué se necesita para la siguiente sesión. Muy bien. Ok. Bueno, pues de nuestra parte ya sería todo. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, a seguirnos y pues gracias. Gracias a Gracias. todos. Fue una gran charla, muchísimas gracias. Y nosotros le mandamos, yo creo que mañana todas las preguntas, si quieren seguir dejando todas sus preguntas para que pueda usted leerlas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.